Hola, ¿qué tal? Débora aquí con ustedes. Espero que estén muy bien. En esta ocasión les traigo esta pequeña reseña, pues más que reseña demo, pero realmente lo que voy a hacer con este bajo es que lo voy a modificar. Y debo de decir que pues es un comercial principalmente para mí porque quiero vender este bajo. Se me quedaron unas piezas por ahí, entonces no las he podido vender, entonces se me ocurrió, voy a comprar un bajo económico, encontré este modelo de Cort que se llama Action Base Plus. Es un modelo bastante económico, pero a mí me sorprendió bastante. Ahorita les hablaré y lo escucharán también. Es un modelo que aquí en México lo encuentran desde los 4,500 hasta los 5,500 más o menos, dependiendo la tienda donde vayan ustedes a comprar. Eh, Fíjense que cuando yo fui a probarlo, este modelo, déjenme, en lo que les hablo, les voy mostrando. Como pueden ver, tiene configuración PJ, o sea, Precision y Jazz. Y tenemos control de volumen, balance o selector de pastilla, bajo y agudo. Eh, la verdad, por ejemplo, el puente está muy básico, como se pueden dar cuenta. De fábrica las pastillas estaban un poquito chuecas, estaban como muy levantadas del medio, ya las ajusté. El color a mí se me hace lindo, a lo mejor no, aquí no se logra captar, pero es rojo y tiene unas pequeñas como manchitas negras de la veta de la madera. Eh, si a ustedes les importa el peso, este es muy ligero, muy ligero este bajo. Se me hace es bastante cómodo, es de escala larga, o sea, tiene hasta los 24 trastes, ¿no? Si a ustedes les gusta tocar solo, si necesitan llegar hasta el traste 24, aquí van a estar cubiertos. Fíjense que el cabezal no me encantó tanto que sea como mate, hubiera estado mejor pues un negro más sólido y brillante, pero X, o sea, y también los afinadores pues muy básicos, digo, en este precio, pero no se dejen engañar por el precio. Yo cuando fui a la tienda a probarlo, antes de comprarlo, la verdad yo dije, este bajo se va a oír muy mal, ¿no? O sea, más o menos por el precio, yo dije, no veo cómo se escuche bien. Pero simplemente me llamó la atención porque era un bajo PJ. Yo tengo justo las pastillas que le voy a poner son PJ. Entonces dije, bueno, podría ser la opción. No me importa tanto la madera y eso. Yo no creo tanto en eso. Yo creo más en las pastillas y en el preamplificador. Creo que eso es lo que le da más realce al tono. Independiente, hay gente que le da más peso a la madera. Yo creo que para mí la resonancia de la madera, etcétera, yo le daría un 10%. Yo todo lo demás se lo doy a las pastillas y al preamplificador. Y fíjense que a pesar de que, pues por el precio y todo, uno pensaría que no se oye bien, la verdad es que se oye bastante bien. De hecho, miren, vamos a tocar un poquito. Ahorita lo tengo en el modo de blend. O sea, están las dos pastillas. Ahora vamos a usarlo en la de jazz. Vamos con la de Precision.
cómo lo escuchan ustedes, pero para mí, considerando el precio, se me hace que se escucha bastante bien. Me impresiona lo bien que se escucha. O sea, un bajo, ¿qué les gusta? Vamos a ponerlo por muchos 5,000 pesos. La verdad, hace rato que no pruebo los Gio, pero por ejemplo la marca de Ibáñez, que es la Gio, es la más baja, la más económica, por muy barato los vamos a encontrar 6,000 pesos, ¿no? La verdad, a mí este bajo me impresionó muchísimo cómo se escucha. La verdad, wow. O sea, pareciera que costara 8,000 pesos por lo menos. Entonces, pero debo decirles, este video no se va a tratar acerca de este bajo como está ahorita. Quería mostrárselos así, porque como les comento, justo lo voy a modificar, lo voy a customizar, ¿no? Y van a ver varias cosas que le voy a hacer. A lo largo del video les voy a enseñar todo lo que le voy a hacer. Pero sí quiero mostrar primeramente que el bajo está totalmente nuevo, como pueden ver, ¿no? Aquí hasta trae su estampita, ¿no? La cual se la voy a tener que quitar. El puente es un puente muy sencillo. Por el precio no podemos esperar más. Pero mientras el puente cumpla con su función de que puedas entonar, puedas bajar o subir la acción que se puede aquí, que esté bien fijo y que se mantenga entonado, no necesitamos más, ¿no? Ya lo demás pues es meramente estética, ¿no? Entonces le voy a hacer varias modificaciones. La principal, bueno, visualmente pues le voy a dar un poquito de tinta al brazo. No se ve mal el tono, me gusta, está un poquito oscuro, pero sí me gustaría que fuera un poquito más oscuro. Le va a dar una mayor elegancia, va a combinar mucho mejor. Con un poquito de tinta le voy a poner. Hace rato lo revisé, ahorita no lo pude abrir. Miren, acá tenemos nuestra cavidad o compartimento de la batería, porque es activo el bajo. Y acá tenemos donde está nuestro preamplificador y potenciómetros, que también se lo voy a... de hecho ya lo abrí, tuve chance de abrirlo. No me gustó cómo está, cómo le aplicaron la pintura para hacer el shielding. Justamente aquí tengo, miren, yo lo voy a poner de ¿no? Pero yo les voy a ir mostrando poco a poco todo lo que le voy a hacer. Pero les digo, primero que nada, pero yo quería que vieran que está totalmente nuevo. O sea, no me atrevería a vender algo diciéndoles que está usado. Realmente ahorita es muy poquito ahorita lo que le he tocado, aparte de lo que ahorita escucharon. Entonces mi intención es modificarlo, venderlo. Aquí están las piezas. Aquí están las piezas que le voy a poner. Por ejemplo, miren, están las pastillas Di Marzio. De hecho, cuando lo venda lo voy a entregar con todo. Tengo su caja, todo como venía de fábrica. También les voy a entregar esta cajita, que esta es la de las pastillas. Son igual unas PJ, son unas Di Marzio DP25. Están seminuevas. Y este es el preamplificador, el de Seymour Duncan, que igual le voy a poner. Entonces, si así se oye bastante bien, yo quiero pensar que ya con esto se va a oír muy bien. Y aparte les digo, todo lo del shielding, le voy a poner el shielding no solo en la cavidad de acá atrás, donde están los potenciómetros, sino también en las pastillas y también debajo del puente, porque hay veces que por X o Z no hace bien contacto, y lo del shielding nos va a ayudar a que no tengamos ni interferencia, ni ruidos extraños, ni nada. Y también, pues este preamplificador viene con perillas, entonces van a ser otras perillas, y también nos va a dar más opciones en cuanto a audio. ¿Por qué? Porque en este bajo así de fábrica no trae medios, solamente podemos controlar bajos y agudos. Pero tiene medios, bajos y agudos, y creo que el bajo y el medio lo están stack, o sea, encimados. Entonces los vamos a tener aquí los dos. Y también tiene la opción del slap contour, que si le hacemos el push, o sea, hacia arriba, el pull hacia arriba, vamos a poder activar ese modo de slapping. Entonces, quiero enseñarles paso a paso lo que le voy a hacer a este bajo. Y a la vez mostrarles cómo, desde mi perspectiva, un bajo que aparentemente es muy barato, con estas modificaciones va a dar un salto gigantesco en cuanto a sonido, en cuanto a tono, y creo que al final de cuentas es lo que de verdad importa, ¿no?
Pero les digo, gran plus que no pesa, está súper ligero, súper ligero. Si esos, en el otro, cuando hice lo del Cort C5 Deluxe, fue algo que me preguntaban mucho que si pesaba. Y sí, el otro está bastante pesado, pero este está súper ligero, súper. Y pues bueno, ya en el peor de los casos, si no lo puedo vender, pues me lo voy a quedar, no pasa nada. Ya veré yo qué uso le doy, a lo mejor lo afino en re o en mi bemol, ya, o en dado caso lo podría afinar en D drop, ¿no? En drop D, perdón. Entonces, bueno, poco a poco ahorita les voy a ir mostrando los pasos, les voy a mostrar lo que voy a hacer. Lo voy a hacer todo con mucho cuidado y quiero asegurarme de que el futuro dueño de este bajo, si es que sí lo logro vender, pues tenga un bajo de calidad, ¿no? Obviamente, por ejemplo, cuestiones del alma, de que si tiene algún problema, el cuello, no puede ser el caso porque está totalmente nuevo. Les digo, miren, de hecho aquí está todo, tengo el ticket por ahí. Ya cuando se llegue el momento que lo suba, supongo que lo voy a subir a Marketplace, también voy a ver si lo subo a Mercado Libre. Ya si a alguien le interesa, con gusto, o sea, y si resulta esto, a lo mejor en el futuro invierto, porque yo tengo el chance de que viene familia de Estados Unidos, entonces podría invertir en traer pastillas y planificadores y comprar bajos a lo mejor relativamente económicos, y yo lo que les cobraría sería prácticamente de la instalación muy poco. Lo del shielding es un plus, o sea, yo creo que podría vendérselos así, pero no me gustaría que se vaya así, yo preferiría que se vaya con eso para que no tengan detalle. Cualquier técnico, si los llevan, si les hacen una revisión se los va a hacer, porque es algo que sí es importante. Y les digo, y ya han dado caso, si me animo después, si veo que sí se vende, yo podría hacer eso. Y sería una buena opción también para ustedes, porque aquí en México desafortunadamente no tenemos donde comprar pastillas Nordstrand o Bartolini o Aguilar. O si bien las encuentran, van a ser modelos muy limitados. Entonces yo tengo la oportunidad de que me traigan cosas. Quizás yo ya lo que cobraría prácticamente sería lo del envío o los impuestos, porque en Estados Unidos si algo cuesta $200, hay que agregarle como $25 más o menos de impuestos. Entonces sería prácticamente lo que yo haría. Ya lo de la instalación, eso a lo mejor cobraría muy poco. Además me encanta todo esto, me encanta modificar. Y si es así, pues también quien se quedara con estos instrumentos tendría muy buenos instrumentos y para mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, voy a cortar aquí. Les voy a ir mostrando poco a poco. Voy a grabar y quizás con la voz en off les voy a ir mencionando qué es lo que hago. Pero bueno, nos vemos ahorita. Quería primero que nada que lo vieran así. Está tal cual de fábrica, no tiene absolutamente nada modificado. Y poco a poco van a ir viendo ustedes la transformación, ¿no? Cómo va a quedar al final. Ya más o menos les mencioné lo que le voy a hacer. Entonces, no se diga más. Este es el Cort Action Base Plus, ¿no? Ahí está, vamos a ver si enfoca, ¿no? Les digo, está súper bien, nuevecito, no tiene ningún detalle, recién comprado, de hecho lo compré hoy mismo que estoy grabando esto, y bueno, ahorita los veo. Bueno, ahora sí vamos a empezar, como les había comentado, aquí es la parte donde están nuestros potenciómetros. Les recomiendo mucho que si ustedes van a hacer este tipo de cosas, siempre escojan una punta que sea la que sea del tamaño del tornillo, porque muchas veces utilizamos unos que son más grandes y lo que pasa es que los dañamos y se barren. De por sí los tornillos se van a barrer tarde o temprano, pero por precaución siempre usen una punta que sea la que le queda bien, ¿no? a los tornillos, tanto de aquí como de las pastillas, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver, les voy a mostrar cómo está por dentro, para que vean también las cosas que le vamos a hacer, ¿no? A este bajo. Vamos a quitarle, trae 4 tornillos. Acá, como ven, acá arriba está el compartimento de la batería. Miren, ahora sí ya abrió. Entonces, fíjense que este es un error. De entrada yo veo este error que muchos fabricantes hacen. Que miren, aquí si acaso le pusieron un poquitito de todo esto negro que ven es pintura para hacer el shielding. Pero lo mejor sería que todo esto de aquí, toda esta parte de aquí estuviera también pintada de negro. Y si en acá bien le dejaron un pedacito aquí chiquito. Entonces para mí más eficiente es con la cinta adhesiva de aluminio cubrirle todo, que justo es lo que voy a hacer. Ajá.
Pero también quería que vieran, si se alcanza a ver, a mi gusto está muy básico el preamplificador. Aquí lo pueden ver, muy básico, ¿no? Y los potenciómetros también se ven muy básicos. O sea, no quiero ser que suene como agresivo, pero pues sí, la verdad, como muy corrientes. Pero como pudieron escuchar, pues se oyen bastante bien. Para no ser nada de gran marca, pues se oyen bastante bien, bastante decente. Ahora miren, antes de avanzar, ustedes comparen el preamplificador que viene de fábrica versus el que le voy a poner, ¿no? Es más, los potenciómetros, ¿no? También véanlos, ¿no? Ya tiene un poquito ahí de soldadura porque pues obviamente ya habían tenido uso, ¿no? Y este es el que es stack, ¿no? Que le voy a poner que es stack, ¿no? Y este amplificador también tiene la opción en estos potenciómetros, a ver si enfoca. No quiero enfocar la cámara. Ahí está, de que podemos ajustar aquí. Según yo es medios y agudos nada más lo que se puede ajustar aquí en estos potenciómetros, pero esto nada más para la función de slapping, que vendría siéndose con este de aquí, ¿no? Entonces, pero les digo, comparen. Aquí está, les voy a hacer otro para que vean. Y pues no hay ni comparación. A mi gusto no hay ni comparación, ¿no? Entonces, esto es algo de lo que ahorita vamos a hacer. Ahorita voy a quitarle las cosas, ¿no? Vamos a ver por acá. Entonces, miren, esto es lo que ahorita vamos a retirar. Ahí está, miren. También estas se sienten muy... De hecho, fíjense que qué chistoso, no es metal, se siente como plástico. Da la impresión de que es metal, pero no. Es algo muy básico. Entonces ahorita voy a tener que quitarle esto. Yo no quisiera de fábrica. Si lo quieren se los regalo. O sea, todo esto lo voy a guardar, ¿no? Y ahorita voy a quitar todo esto y de una vez vamos a empezar con el shielding. Voy a quitarle también las cuerdas, ¿no? Porque les digo, muchas veces también esto del shielding tiene que ir abajo de las pastillas, abajo del puente también. Entonces, ahorita les voy mostrando paso a paso todo lo que le vamos a hacer. Miren, ya le quité, ya le quité las cosas que estaban enfrente, ya lo pude zafar. Entonces ahora lo que voy a hacer es que necesito desoldarlo para poderlo quitar. Entonces vamos a desoldarlo de aquí del jack. Ahí está. Ahorita le quitamos el jack. Ya lo demás que está acá va a ser lo de las pastillas. Entonces ahorita localizo dónde están las pastillas. Este también es de nuestro... Este negrito que viene de acá es del puente, de la cavidad del puente. Y ahorita me fijo cuáles son los de las pastillas para desoldarlos. Y ahorita ya continuamos. Miren, aquí tiene un pequeño hoyo, no sé si se alcanzan a ver. Entonces este hoyito también está mal porque todo el shielding debe de cubrir exactamente, no debe dejar ni un solo espacio para que realmente sirva, ¿no? De una vez le retiramos estas cositas que se me olvidó su nombre en inglés, algo de washer, ¿no? Y ahorita ya les sigo mostrando. Bueno, miren, antes de avanzar quería mostrarles lo que viene adentro. Miren, estas son las pastillas de fábrica. Pues sí, evidentemente se ven de muy baja calidad, pero les digo, aún así se escuchaban, ustedes las oyeron, se oyen bastante bien. No pesan nada, están súper ligeras. Esta era la del Jazz, esta es la de Precision. Bueno, las dos de Precision, igual muy... pues realmente no pesan nada, la verdad. Pero quería mostrárselas para que vean cómo vienen de fábrica. Y ya también ahora sí ya que pude quitar el preamplificador, pues les digo, como pueden ver, pues muy básico, o sea, muy sencillo, pero pues bueno, ¿no? Así vienen de fábrica. A ver si me quiero enfocar, ¿no? Entonces, les digo, muy básico lo que nos trae este bajo. También pueden ver ustedes aquí los potenciómetros, pues muy sencillos, muy básicos. Ahora otra vez se los pongo en comparación con el Seymour Duncan. Miren, yo creo que la diferencia es evidente. Miren, hasta uno de los
sencillos que no son stack o así. Miren, yo creo que sí hay. Este es el Seymour, este es el de fábrica, ¿no? Y pues el preamplificador, miren, aquí está el de fábrica, este es el de Seymour Duncan, el que le vamos a poner, ¿no? Entonces quería que lo vieran. También ya le pude quitar el puente, ahorita les muestro cómo quedan las cavidades, ¿no? Muy sencillo, pero les digo, no pasa nada. Cualquier puente, mientras pueda uno ajustar la entonación, la acción, aquí con este par de tornillitos, y que esté bien fijo, que, mira, este tiene 5 tornillos para que esté bien fijo, con eso es más que suficiente, ¿no? Entonces, ahorita les muestro el bajo para que vean cómo quedaron las cavidades, ¿no? Y para mostrarles que lo más seguro es que voy a tener que hacer unos agujeros, pero denme un segundo, ahorita les muestro. Entonces miren, así quedaría el bajo. Esto ya se los había mostrado, pero bueno. Y ya de frente, miren, así nos quedaría. Si se fijan, ese material yo siento que se ve, así no se ve, está hasta como duro, como rasposo, como que raspa aquí, ¿no? Y si se fijan, las paredes no tienen nada de material. Entonces, otro error. Y también otro error que me encontré, o sea, esto debería de estar atornillado hasta adentro, ¿no? Y no sé si se alcanza a ver, pero no, realmente no está atornillado hasta adentro. De hecho está volando no sé si se alcanza a ver. Esto debería estar atornillado hasta el fondo para que esta terminal haga contacto con el shielding y eso es lo que realmente ya después lo vamos a soldar estos cables a la parte de atrás de algún potenciómetro. Igual acá está la otra cavidad, ¿no? Y esto es lo que les decía, aquí es donde va el puente y aquí también se recomienda ponerle este tipo de aluminio. Y aquí tenemos este cable, este es el que tiene que hacer contacto con el puente. Pero como les digo, yo quiero mandarlo bien, entonces le voy a poner aquí un pedazo de aluminio adhesivo del mismo tamaño del puente, ¿no? Más o menos aquí va, ¿no? Para que sí o sí haga contacto, ¿no? La tierra. Y les digo, lo de los potenciómetros, muy probablemente voy a tener que hacerle el agujero un poquito más grande, ¿no? Pero al futuro dueño no se preocupen, no pasa nada. De hecho, este agujero, así está de fábrica, si se fijan, está como mal hecho, no se ve derechito. Ahí quién sabe qué les pasó. Pero muy probablemente los tengan que hacer un poquito más grandes. Obviamente lo voy a hacer con Dremel, entonces no crean que va a quedar feo, va a quedar bien y no se va a notar. Pero bueno, ahorita les muestro los siguientes pasos. Ahora sí vamos a empezar con lo del shielding, que les digo, estos cables realmente no es necesario quitarlos. Estos son los de la batería y todos estos son de tierra física. Entonces nada más hacerlos a un lado en lo que estamos haciendo esto. Y pues bueno, yo le hago así por pedacitos, ¿no? Lo importante es cubrirlo todo, que no quede ningún espacio vacío, ¿no? Tiene que sí o sí estar todo cubierto. Entonces miren, por ejemplo, vamos a poner algo así. De todas maneras, le podemos dar unas 2 manos, ¿no? Para que cubra bien todo. El chiste, le digo, es rellenarlo todo, que no queden espacios vacíos, incluyendo esto de acá arriba, que les digo que no, de fábrica no se lo ponen. Normalmente no se los ponen, no sé por qué, porque realmente sí es necesario y sí debería de estar ahí. Pero bueno, nada más les enseño poquito. Obviamente no los voy a martirizar aquí con un video súper largo de cómo voy haciendo esto poco a poco, ¿no? Y por ejemplo, si yo luego lo que hago, lo pongo así y aunque me quede encima de algún agujero de los potenciómetros, realmente no pasa nada. O sea, por ejemplo, aquí tengo unas tijeras, con esto miren, le hacemos así y ya, no pasa nada, ¿no? Entonces, pero sí, les digo, tiene que cubrir absolutamente todo, no debe de quedar ningún espacio vacío o que no esté cubierto, ¿no? Y bueno, voy a cortar y ahorita ya que acabe les muestro cómo va quedando. Miren, ya acabé de hacer el shielding. Como podrán ver, ahora sí ya está bien cubierta toda la cavidad. Los tornillos que le había comentado ya están bien atornillados hasta el fondo. Miren, ya no se mueve, o muy poquito, ¿no? Porque se trata de que debe de hacer contacto con el aluminio
o con lo que va a ser nuestro shielding. Entonces, miren, ya no se mueve, está todo bien hecho. Obviamente uno que otro detallito, bueno, pero ustedes vean toda la cavidad, está ya bien cubierta. Y yo como un plus le puse arriba del puente. En realidad lo que tiene que hacer contacto con el puente es este cablecito de aquí, pero para que sí o sí haga contacto, no haya de que X o Z o que se mueva, etcétera. Entonces, miren, ya tiene ahí, no se va a ver, ¿no? Va a estar abajo y esto. Y va a quedar así, ¿no? Esto va a ser contacto, le voy a poner un poquito más de soldadura, ¿no? Que no quede tan delgadita. Y bueno, también les muestro el shielding que le hice en toda esta parte de atrás, donde están nuestros potenciómetros. Ustedes notarán un pequeño como cuadrito aquí. Lo que pasa es de que yo tuve un problema de que una vez me tocó con un bajo que instalé, que el problema que me estaba dando era que la batería se me estaba acabando, y era de que esto que va aquí, miren, ahorita lo coloco, este tornillito que va aquí, estaba haciendo contacto con el shielding. Entonces, por ese pequeño detallito, se estaba acabando rápido la batería. Entonces, yo, para evitar problemas, desde ahí, en todas las instalaciones que he hecho, no dejo que toque, ¿no? Pero como pueden ver, ese color negro pues también era la pintura para hacer shielding también que ya tenía ahí. Y como podrán ver, está todo bien instalado. No hay un solo detalle. Todo está bien cubierto, ¿no? Entonces ahora sí ya voy a proceder a instalar. Yo creo que con el Dremel lo voy a tener que hacer un poquito más grande, las cavidades de aquí, los hoyitos de aquí, donde van a ir los potenciómetros, ¿no? Y también obviamente ponerle las pastillas, puente. Y bueno, ya ahorita en un momento les enseño el siguiente paso. Bueno, ya como pueden ver aquí, ya tengo instaladas las pastillas. Son Dimarcio DP126. Ojalá que se alcance a ver ahí el logo de Dimarcio. Ya tuve el chance de probarlo, soy muy padre. Ya también ya tiene que instaladas las perillas que venían con el preamplificador de Seymour Duncan. Aquí tenemos nuestro agudo, bajo, agudo, bajo, medios. Tenemos nuestro selector de pastillas o nuestro balance y el volumen, ¿no? Entonces ya en realidad cambia mucho la apariencia de este bajo ya con estos cambios, ¿no? En un momento ya más adelante les mostraré de frente cómo se ve ya todo instalado. Y también les muestro el reverso. Ya está aquí todo instalado, los potenciómetros, el jack de salida del cable, del plug. No soy el mejor aquí acomodando los cables, voy a tratar de acomodarlos lo mejor posible, pero bueno, realmente no tenemos problema de espacio. Hasta yo diría que le sobra espacio aquí para los cables. Y ya nada más el siguiente paso, que es lo que les voy a mostrar en un momento, va a ser aplicarle un poquito de tinta al diapasón. No está feo el color, pero con la tinta van a ver cómo va a cambiar bastante, y sobre todo ahora que ya hay bastante negro en el bajo, le va a combinar bastante bien. Entonces bueno, ahorita en un momento les comparto esto de tintar el diapasón. Bueno, ahora como podrán ver, aquí tengo ese es el diapasón. Mejor decidí quitárselo para evitar cualquier problema, ¿no? Y les digo, a mí no me gusta este color, me hace feo. Pero ya verán cómo cambia. Lo que voy a usar es tinta al aceite, en este caso es de Sayer, color ya sea negro o chocolate, los dos son bastante oscuros. Y yo les recomendaría un par de trapos, o sea, uno con el que vayan a pintar y otro con el que vayan a secar, con el que vayan a quitar el exceso de pintura. Entonces, estoy pensando si le pongo o no cinta a los costados. No sé si realmente también pintar los costados. Yo creo que a lo mejor me quedaría nada más con lo de enfrente. Entonces, vamos a ver. Ya si no me gusta cómo queda, ya le pondría a los costados. También les recomiendo unos hisopos para que, sobre todo para las rueditas de aquí, de los que nos marcan los trastes, para limpiarlas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a
comenzar. Realmente es mejor que tengan unos guantes, yo no tengo unos a la mano, pero pues bueno, me va a tocar que se me manchen los dedos, pero pues bueno, ya son gajes del oficio, ¿no? Siempre si van a usar este tipo de tinta, yo les recomiendo que antes que nada la agiten, porque luego se queda como asentada la tinta, entonces hay que agitarla antes de usarla. Y ahorita ustedes van a ir viendo, a lo mejor no les enseño todo el proceso, nada más poquito, pero pues, obviamente ustedes también si quieren hacer esto, yo se lo recomiendo porque hay veces que de fábrica vienen unos colores como muy opacos, no sé cómo, ¿no? Y como que siento yo que no lucen bien. A ver, mira, entonces. Ahora el objetivo de esto es aplicarlo y dejarlo secar. Yo generalmente lo dejo pues unas 8 horas, un día. Se supone que mientras más uno lo deje queda mejor, ¿no? Entonces, y ahorita por ejemplo ya que acabe de aplicar, para eso es el otro trapito, le vamos a quitar el exceso. Entonces vamos a ver cómo va quedando. Miren, ahorita nada más voy a pintar hasta aquí para enseñarles el proceso. Que agarre bien, 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 porque hay veces que en medio, en las orillas de los trastes, como que no agarra bien, le cuesta un poquito de trabajo. Entonces miren, ya con este que está seco, ya también ya lo he usado para otras cosas, pero bueno, si tienen por ahí uno nuevo. Esta es una playera que estoy reciclando, ¿no? Entonces miren, vamos a quitarle el exceso. Espero que se alcance a ver bien, ¿no? Voy a moverlo un poquito. Le quitamos el exceso de la tinta. Y pues ya lo que resta es nada más esperar. Y ya ustedes decidirán si le quieren dar una o dos manos, dependiendo qué tan oscuro quieren que se vean. Obviamente más manos se va a ver más oscuro. Y pues bueno, voy a parar aquí. Ya después les enseño el siguiente paso. Antes de pasar a otra cosa, se me olvidó decirles que, bueno, aparte de que utilicen trapito, yo les recomiendo así, sobre todo un trapo para limpiar. Si se fijan, los trastes no les va a hacer nada, y los puntitos estos redondos donde nos marcan los trastes, sí ahorita se ven bastante perdidos, pero pues yo les recomiendo que con un poquito de thinner, para eso eran los hisopos, ahorita les muestro. Estoy quitando ahorita el exceso, ya le di un par de manos, ¿no? Que realmente no se asusten, o sea, realmente no les va a pasar nada. Yo no tengo thinner aquí en la mano, voy a ver si tengo un poquito aquí como de alcohol isopropílico, luego lo ocupo para limpiar aparatos, pero con mucho cuidado, sí, porque acabamos de pintar, vamos a tratar de quitar un poquito de esa tinta. Miren, de todas maneras les digo, no se espanten. No, esto no está hecho para que este material se pegue. Entonces no va a pasar nada. Ya a la hora de que ustedes, después al final, le voy a aplicar un poquito de aceite de limón, justo que es normalmente para limpiar el diapasón. Y de todas maneras no lo va a agarrar. Entonces no se espanten, no pasa nada. Bien, como verán ahorita ya se le está quitando un poquito. Y acá en los trastes pues también no hay nada de qué preocuparse. Ya a la hora de limpiarlo o de echarle el aceite, sí o sí se le va a ir, porque esta tinta no es para eso. Entonces no se me espanten. Pero también sí, se me olvidó que justo para esto yo les decía que tuvieran los hisopos, ¿no? Para limpiar porque esto aquí sí es como requiere un poquito más de exactitud. Entonces, y les digo, si notan, en mi caso no se quita al 100%, pero no pasa nada, porque realmente no es algo que se vaya a quedar ahí. Ok, entonces quería mostrarles eso. También si lo quieren lo pueden ocupar para igual darle un poquito de limpieza aquí a los trastes, ¿no? Pero bueno, ahora sí, ya lo voy a dejar yo secar. Y vamos a ver ya después cuando seque, le vamos a aplicar el aceite de limón. Yo uso de para limpiar, pero les digo, eso ya sería hasta que seque. Hay que dejarlo un tiempo en reposo para que agarre bien la tinta.
Y ya después ya le estaríamos, ya después ya sería prácticamente el último paso, ya nada más limpiarlo con el aceite, ya ensamblarlo y ahora sí ya les mostraría el resultado final. Bueno, ahora sí vamos a hacer el último paso. De hecho ya le di un, ustedes comparen cómo se ve ahí este lado de aquí, perdón, con este de acá. Entonces este todavía no le aplico el material, el aceite. Miren, aquí está. A ver si enfoca bien. A ver, ahí está, ¿no? Entonces, pero bueno, les muestro en cámara el proceso muy, muy sencillo. Nada más aplicamos un poquito del material y con una franela, que puede ser la misma con la que retiramos el exceso, vamos haciéndole así y obviamente le va a ir quitando como que excesos, pero a la vez también le va a dar cierto brillo a la madera. Y como podrán ver, pues a mí me gusta mucho cómo queda. A comparación de cómo estaba, pues queda un poquito más oscuro, pero creo yo que luce mejor. Miren, es que tengo una luz, ahí está, miren. Ahí se ve a ver si lo puedo enfocar mejor. ¿No? Ahí está, miren. Y así le vamos a hacer hasta cubrir todo, ¿no? Yo creo que si le doy otra mano sí quedaría demasiado oscuro. Entonces yo creo que así está bien. De entrada sí logró, miren, le estoy limpiando un poquito aquí, extra aquí, porque están las rueditas estas de los trastes, que nos marcan el 12avo. Aquí sería el traste número 13, 15, 17, 19 y acá el 24. Entonces ya lo único que falta nada más es ensamblarlo, mostrárselos cómo queda de frente y hacer una prueba de sonido. Entonces ahorita los veo en un momento. Bueno, este es el resultado final. Ahora sí ya lo pude ensamblar, ya sonó todo. Antes que nada, un pequeño vistazo. Son las pastillas Dimarcio DP126 y el amplificador Seymour Duncan CETC2 de 3 bandas, ¿no? Y también le oscurecí el diapasón. Creo que quedó mucho mejor el color y combina bastante bien con el color de las pastillas, ¿no? A ver si ahí se alcanza a ver completo, ¿no? Ok, entonces vamos a ver qué tal se oye. Como podrán escuchar, a mi gusto se oye bastante bien. Nada más que hay un pequeño detalle, mi plan era venderlo, creo que lo estuve mencionando a lo largo de todo el proceso que estuve haciendo, pero resulta que el planificador, de por sí este planificador, lo que no me gustó de él desde un inicio es que los cables que utilizan dentro para conectar los potenciómetros, etcétera, están muy delgaditos y muy frágiles. Lo mencioné desde que lo mostré en mi otro bajo, cuando lo tenía en el otro bajo, porque cuando recién yo lo abrí, tan solo con sacarlo de la caja se desconectaron varios cables y tuve que resoldar. Entonces a la hora de ya ponerlo, en este caso, en este bajo, tuve muchos problemas, tuve que recablear, tuve que soldar muchas cosas, constantemente se rompían las conexiones, y al final del día quedó pues no al 100, o sea, quedó como para que, por ejemplo, si te gusta un sonido, dejarlo ahí, ya no estarle moviendo, porque tiene un pequeño falso. Limpié los potenciómetros, los abrí, los volví a
ensamblar, no resultó. A lo mejor sería cambiarle potenciómetros, pero de todas maneras yo lo vi un poco frágil, entonces pues esa idea de venderla ya la abandoné. O sea, me di cuenta que en definitiva no. Porque no me gustaría vender algo en malas condiciones, algo que quizás quien lo compre después dijera, oye, me vendiste algo que no sirve, no va con mi ética, o sea, yo no estoy de acuerdo en hacer ese tipo de cosas. Entonces, pues decidí que me lo voy a quedar, pero con el detalle de que como justo yo ya tengo otro bajo P-Bass, entonces no le veo sentido tener dos bajos P-Bass o Precision y Jazz. Entonces voy a hacer un Frankenstein. Entonces ya después será otro video, pero pues todavía necesito comprar las piezas, porque quiero ponerle una pastilla de Music Man. Me gusta, me llama mucho esa configuración de Precision o P-Bass con una de Music Man, ¿no? Creo que el punch, los graves que te aporta el P-Bass, más aparte también el punch, pero también los agudos que te da un Music Man, creo que harían muy buena combinación. Hay videos por ahí en internet, he visto uno que otro Frankenstein así, modelos también, la marca creo que es holandesa o alemana, Sandberg. Ellos hacen modelos así, de esa configuración, porque la mayoría son custom. Sí hay uno que otro modelos, también he visto que Kort tenía unos modelos así, creo que Ibáñez también llegó a tener, pero por X o Z casi no hay esa configuración. Entonces, pues bueno, de todas maneras quería compartirles a ustedes el proceso de las cosas que ustedes también le podrían hacer. Si ustedes se compran este bajo o un bajo económico, muchas veces está también, yo me saqué de dudas con mis propios instrumentos, con las modificaciones que yo les hice, porque te metes a los foros y en los foros te dicen, si te compras un bajo barato y le metes piezas caras, no vale la pena, es como dinero tirado a la basura. Mejor guarda todo ese dinero y cómprate un buen bajo de buena marca, que esté caro y ya no vas a tener que modificarle nada. Pues miren, yo no podría estar más en desacuerdo. En base a lo que yo he experimentado, a las pruebas que yo he hecho, yo, a mi gusto, yo no soy creyente de la madera. De hecho, muchas veces hasta la madera está barnizada, como podrán ver aquí, pero también muchos otros acabados sí o sí tienen un tipo de barniz, incluso hasta mate. Entonces, sí es cierto que la madera aporta algo a la resonancia del sonido, pero para mí, yo lo pondría como en un 10-15% a lo que te aporta el sonido. Lo demás yo se lo daría, sobre todo lo que más porcentaje le daría serían las pastillas y el preamplificador. El puente también de alguna manera, porque hay puentes que están hechos de latón, hay unos que están hechos de aluminio, y eso sí cambia también el sonido, porque justo las cuerdas tocan el puente, ¿no? Entonces, yo les diría eso, compren, si este bajo se lo compran y le hacen una modificación como la que yo les enseñé en este video, para mí es un bajo que vale mucho la pena, se oye muy bien, y quizás van a tener la posibilidad de hacer que este bajo suene como ustedes quieren que suene. Entonces, con la modificación que ustedes quieran, con la pastilla que ustedes quieran, y van a ver el salto en calidad que va a dar. Ya, por ejemplo, en el futuro, yo también algo que sí me gustaría, más que nada por estética, porque realmente cumple bien con su función, no tengo ningún problema, pero por estética sí me gustaría cambiarle este puente, ponerle uno negro, a lo mejor le pongo uno Hipshot, ya cuando haga el experimento, y obviamente ya cuando sea así, pues también lo compartiré con ustedes. Pues bueno, les digo, mi plan era venderlo, pero no me siento a gusto vendiendo algo así. Creo que no es justo. Bueno, pues este es el Chord Action Bass Plus, ¿no? 4 cuerdas, modificado, ¿no? Les digo, pues en breve, pues acuérdense, le hicimos todo el shielding de las cavidades, también de acá atrás, ¿no? Le entintamos el brazo, como podrán ver ya se ve más oscuro y le va muy bien. Entonces, y pues bueno, cambio de pastillas, cambio de preamplificador. Por ejemplo, lo del shielding y lo de pintar sería lo más barato que les podría salir. O sea, en el shielding pues nada más tenían que comprar la cinta, no recuerdo cuánto me costó, a lo mucho 100 pesos. Y la tinta pues también está como a lo mucho 200 pesos, ¿no? Y unas franelas y ya. Pero pues sí, les digo, yo les recomendaría hacer esta modificación. Y el bajo pues en realidad suena bastante bien, está bastante cómodo de tocar, muy ligero. Y pues bueno, me lo voy a quedar. Y también debo de decir que he visto bajos en esta gama que siento yo que hasta el acabado está más feo. Aquí como les decía, y a mí algo que me gustó,
A lo mejor aquí se alcanza a ver un poquito. Hay unas pequeñas como líneas negras. O sea, no es una plasta como tal. Porque muchos bajos, sobre todo cuando están muy económicos, pues no tienen ningún tipo como de acabado, ¿no? Pero este, a ver si se alcanza a ver. Si se alcanza a ver un poquito. O bueno, en persona lo van a ver como las vetas de la madera. Un poquito como negro. Y pues muy bonito bajo. O bien, si lo quieren, si ustedes son apenas van a empezar a tocar el bajo, quieren tocar con un bajo pues sencillo, económico, se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Les digo, está en México, yo lo he visto desde 4,500 hasta 5,500 más o menos. Pero créanme, créanme, incluso sin las modificaciones, el bajo se oye muy bien. O sea, Chord es una compañía que pues me ha impresionado mucho. De hecho, mi otro bajo que compré también es Chord. Cuando lo probé, lo sentí y el precio, cómo se oía, dije, wow, o sea, me impresiona, me encanta que las compañías hagan eso. Porque siento que hay otras, digo, yo sé que es muy de gustos personales, pero por ejemplo para mí Fender se me hace excesivo. Yo creo que es más que nada la marca, lo caro que está. Se oye muy bien, tiene un sonido muy distintivo, sí. Todos por algo es un bajo legendario, pero hay marcas que así a mí se me hacen excesivamente caras. Y pues bueno, también cuando uno va a empezar, pues no necesita el bajo más caro del mundo. Yo les diría, primero cómprense un bajo quizás como este, dedíquenle horas, disciplina, años. Ya que suban de nivel, ustedes mismos van a sentir la necesidad de algo mejor, de otro sonido, de otro tono, ¿no? Pero bueno, eso era lo que les quería mostrar. Pues queda descartado eso de vender este bajo, pero sí les quería mostrar que un bajo económico lo podemos modificar y nos puede dar muy buenos resultados. Bueno, yo soy Devor y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.